¿Te gustaría saber cómo la inteligencia artificial puede transformar la forma de aprender y enseñar? Comienza el podcast Inteligencia Artificial y Educación. Presenta Luis Gómez. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio, espero que estéis muy bien. Vamos con el menú. De primero, el 75% de los jóvenes españoles ya usa la inteligencia artificial, mientras tanto los docentes no tienen formación ni tiempo para acompañar ese uso. De segundo, Australia prohíbe las redes a los menores y 7 de cada 10 siguen dentro. De tercero, el CEO de Palantir decide quién tendrá futuro en 2 categorías. De cuarto, los escritores negocian en privado su duelo con la máquina. De quinto, la ONU recuerda que ya cometimos este error con Internet. Y de postre, 3 respuestas distintas al mismo problema. Escucharemos un nuevo episodio de Rise Up Tech Woman, donde Sandra Garrido analiza por qué todavía hoy muchas niñas y jóvenes no se ven dentro del mundo tecnológico, desmonta ideas preconcebidas y pone sobre la mesa que la brecha en STEM no empieza en la universidad sino mucho antes. En su sección, don Guillermo Antón, el profe productivo, va a abrir el consultorio de preguntas y resolverá las dudas de los oyentes. Jesús Rivas de Redacta.me nos traerá otra sabia píldora educativa y cerraremos con los acertijos peliculeros si es que quieres llevarte un libro de don Guillermo Antón para casa. ¿Te vienes? Un momento, Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? El 75% de los jóvenes españoles de entre 16 y 24 años usa ya la inteligencia artificial de forma regular. Regular me refiero a usarla habitualmente. Si la usa regular o mal, pues de eso vamos a hablar. La media europea está en el 39%, España casi la dobla. En la ESO, 1 de cada 3 alumnos y alumnos emplea la inteligencia artificial para hacer sus tareas. Solo el 17% no las usa, o dice que no las usa. Esto no es una tendencia, es una realidad. Mientras tanto, el 84% de los docentes y las docentes dice que adaptarse a esta situación les genera una carga de trabajo que no compensa el tiempo que ahorra. Y es que no tienen formación, no tienen tiempo y el alumnado pide a gritos que alguien les ayude a usar bien esta herramienta. No es un problema tecnológico, sino de acompañamiento. La primera respuesta institucional al problema suele ser prohibir. Australia lo intentó, fue el primer país en vetar el acceso de menores de 16 años a las redes sociales, con multas de hasta 29 millones de euros a las plataformas que no cumplieran. Resultado, según recoge El País, 7 de cada 10 menores siguen dentro. Las plataformas tienen fallos estructurales que cualquier adolescente con 10 minutitos de tiempo resuelve. El porcentaje de menores en redes bajó efectivamente del 49,7 al 31,3. Es un avance, pero la mayoría sigue ahí dentro. Ahora, sin que nadie lo sepa oficialmente. España anuncia que seguirá el modelo australiano. Francia y Reino Unido también. Bueno, comprensible, pero legislar sin educar es poner una valla en mitad del campo, le guste o le disguste al que le disguste. La ley llega hasta donde llega, la educación, si está bien hecha, va más lejos, mucho más. La segunda respuesta equivocada viene de otro lado, el discurso de quienes ya saben exactamente quién sobrevivirá y quién no. Alex Karp, CEO de Palantir, empresa valorada en 433.000 millones de dólares, échale un ojo a los ceros, lo tiene clarísimo. Lo analiza Tasmia Sharmin en un artículo reciente. Según Karp, en la economía de la IA solo tienen futuro 2 tipos de personas: los que tienen formación técnico-vocacional y los neurodivergentes, el resto a buscarse la vida. Karp tiene un doctorado en filosofía por la Universidad Goethe de Frankfurt y lleva años diciéndole al personal que estudiar filosofía no sirve de nada. Charming lo desmonta con elegancia, por decirlo de una manera suave. El marco neurodivergente es, ante todo, una estrategia de reclutamiento de Palantir. Es talento de primera categoría a precio de segunda.
Lo más útil del artículo de Charming es lo que dice Daniela Amodei, cofundadora de Anthropic. Las humanidades serán más necesarias que nunca. La inteligencia emocional, la comunicación, la curiosidad, las cosas que nos hacen humanos se volverán más importantes, no menos. Que los dos mayores jefes de la IA no se pongan de acuerdo sobre qué habilidades importarán en el futuro que ellos mismos están construyendo debería, como mínimo, darnos que pensar antes de ponernos a reformar el currículo escolar a golpe de titular. La tercera respuesta equivocada es más intimista. Es la del duelo. La newsletter de Jordi Pérez Colomé en El País recoge la confesión del escritor Manuel Javois en la SER. Usó ChatGPT para documentarse sobre una escena, cedió a la tentación de pedirle un párrafo y el párrafo fue bueno. Tan bueno que llamó a su editor para decirle que no volvería a preguntarle nada porque la IA escribía mejor que él. Su solución fue no preguntarle más. Por el contrario, Yasmin Sun en The Atlantic lleva meses explorando por qué los modelos de lenguaje no saben escribir bien. El proceso de entrenamiento elimina precisamente lo que hace interesante a la escritura. Los modelos aprenden a ser buenos alumnos, a no equivocarse, a no sorprender. Sam Altman, ese prohombre un poco burro, reconoce que los futuros modelos quizás solo lleguen a producir el poema aceptable de un poeta de verdad. Un cofundador de Sudowrite va más lejos. Quizá necesitas un modelo que viva de verdad y pueda casi palmarla. Cierra comillas. Pero Sun también cuenta lo que hace con esa limitación. Usa Claude como editor, no como autor. Le da sus textos, le pide que le ayude a escribir más como ella misma. Y funciona, no porque la IA escriba mejor, sino porque la ayuda a que ella escriba mejor. Esa distinción es pequeña en apariencia. En educación lo es todo. Guillem Martínez Roura, responsable de IA y robótica en la ONU, advierte: ya cometimos el error de dejar que Internet llegara sin infraestructura ni acompañamiento. Hoy hay 2.600 millones de personas sin conexión. Si la IA sigue el mismo camino, concentrada además en pocos países, en pocas manos, sin estándares compartidos, la brecha no se cierra, se multiplica. Lo que Martínez Roura dice de la robótica vale también para la educación. No puedes ir e imponer una tecnología. Hay que colaborar con las personas de cada lugar, entender qué necesitan, construir con ellas. Es decir, exactamente lo contrario de lo que se está haciendo. Porque la solución es educación con mayúscula y tilde en la O. Somos potentes. Con redacta.net Jesús Riva nos viene a enseñar cómo la IA podemos usar. Con María Chat vamos a explorar. No se me ocurren maneras de presentar esta sección. Menos mal que tenemos nuestra melodía de redacta.me, porque precisamente de nuevo tenemos aquí a don Jesús Rivas, dispuesto a darnos una nueva edupíldora sobre buen uso de la inteligencia artificial. Jesús, bienvenido de nuevo, no nos cansamos de tenerte por aquí. Hola Luis, después de que llevamos tanto tiempo hablando sobre inteligencia artificial y educación, la pregunta ya no es solo si debemos usar la inteligencia artificial en el aula, sino qué tipo de inteligencia artificial nos conviene más. Porque no es lo mismo que un alumno use una herramienta generalista como ChatGPT o Gemini que una herramienta creada por el propio centro de formación, configurada según los criterios pedagógicos del profesorado y alimentada con la documentación real de cada curso o asignatura. Las herramientas generales tienen cosas muy buenas, son rápidas, están siempre disponibles y pueden ayudar a resolver dudas o a explicar un concepto de distintas maneras. Pero también tienen un problema importante, no conocen el contexto exacto de lo que se está enseñando. No saben qué ha explicado el profesor, qué materiales se han usado en clase ni qué objetivos concretos tiene esa asignatura. En cambio, una herramienta oficial del centro puede hacer algo mucho más interesante. Puede responder con el lenguaje del curso, usar los apuntes del profesor, trabajar con ejemplos vistos en clase y adaptarse a la forma en que ese docente quiere enseñar. Y esto cambia mucho la experiencia del alumno, porque ya no
está usando una IA cualquiera, sino una IA pensada para aprender mejor en base a los criterios pedagógicos del profesor y del centro. Además, hay otra ventaja muy importante, el seguimiento que se puede hacer de las interacciones de los alumnos. Es decir, el centro puede analizar esas interacciones de los estudiantes para detectar dónde aparecen dudas repetidas, en qué contenidos se atascan más o en qué temas necesitan una explicación distinta. Eso permite identificar brechas de conocimiento antes de que sea tarde y mejorar así la enseñanza de manera continua. Por ejemplo, si varios alumnos preguntan lo mismo sobre un tema de matemáticas o de programación, el sistema puede mostrar que ahí hay una dificultad común. Y eso le da al docente una información muy valiosa para reforzar ese punto en clase o cambiar la manera de explicarlo. Y yo creo que aquí está el verdadero debate, Luis. No se trata de prohibir las herramientas abiertas, sino de entender que en educación a veces necesitamos algo más que una IA generalista. Necesitamos unas herramientas que no solo respondan, sino que acompañen, que se ajusten al contexto y que ayuden también al profesorado a enseñar mejor. Porque al final, la cuestión no es solo usar la IA, la cuestión es usarla con sentido pedagógico. Hasta la semana que viene, Luis. Hora que Jesús dará. Sube el volumen, vamos a volar. Con redacta.me nada es igual. María Chat, guía digital. En este beat tu mente va a estallar. Te quiero dar la bienvenida a Rise Up Tech Woman, la nueva sección mensual de IA Educación donde la tecnología se cruza con las voces femeninas. Yo soy Sandra Garrido y te invito a descubrir, imaginar y cuestionar el mundo digital desde otra perspectiva. Hola de nuevo, nos encontramos un mes más para seguir hablando de tecnología, mujeres, sobre todo formación sobre STEM y cómo ayudar a las niñas para que elijan estas vocaciones. Sigo con la serie especial sobre el Observatorio STEM de la Fundación ASTI. Anteriormente ya hemos visto 2 episodios en el que se veía un poco el contexto y qué es lo que puede afectar a las niñas. En este episodio voy a hablar un poco del ecosistema invisible que son escuela, familia y decisiones para cerrar el mes que viene con el momento en el que se toma la decisión de elegir una carrera basada en las STEM. En los episodios anteriores hemos visto algo importante. Las decisiones no se explican solo por el talento que podemos tener, ni siquiera solo por el interés, sino que se explican por cómo se construye la experiencia. Cómo estamos construyendo esta experiencia de estas niñas para que ellas tengan ese interés y ese talento puedan reproducirlo o puedan cosecharlo más adelante. Hoy vamos a dar un paso más porque hay una pregunta clave que aún no se ha respondido y que se trata en este informe, que es ¿dónde se construye esa experiencia? Podemos pensar que se puede construir en la escuela, que se puede construir en el grupo de amigos. Entonces vamos a ver un poco de dónde nace y cómo podemos ayudar. La respuesta es bastante clara. No se construye solo dentro de la persona, sino que vamos a tener un ecosistema y hoy lo que vamos a hacer es analizar ese ecosistema. Como en episodios anteriores tenéis toda esta información en el Observatorio STEM de la Fundación ASTI, os lo podéis descargar si queréis ver más información, si queréis ver los resultados de estos TED que trabajaron con las niñas. Aquí simplemente yo os doy una visión más global. Este informe plantea algo muy importante. La identidad STEM es un proceso dinámico, pero no es un proceso que sea individual, que nazca en cada una de estas niñas cuando son pequeñas. Se va a construir a partir de interacción entre múltiples factores. Por un lado, el entorno educativo en el que estén. Siempre va a favorecer más un entorno educativo en el que se trabaje las STEM. También va a influenciar la familia. No es lo mismo aquellas niñas que están en familias en los que a lo mejor alguno de los padres es ingeniero o matemático, físico, que aquellas que no lo conocen. Va a influenciar también la orientación que reciban y además el contexto social. Esto significa que la relación con las STEM no depende solo de lo que haces, depende de lo que te va a rodear. Y esto va a cambiar completamente el enfoque, porque ya hablamos de decisiones personales. Es decir, ya no hablamos de decisiones personales, se quedan a un lado, son importantes, pero es aún más importante las condiciones estructurales, porque no es un cambio que nace de mí, no va a salir de mí querer ser matemática, sino que voy a estar influenciada por todo a mi alrededor.
El informe es muy claro en este punto. Habla de que la experiencia de aprendizaje en el centro educativo va a ser un factor central en la construcción de la relación con las STEM. Y esa experiencia no es neutra, se va a construir a partir de varios elementos. Por un lado, cómo se enseñan las materias. No es lo mismo aquellos centros en los que pasamos de las matemáticas a resolver ecuaciones con papel y boli o problemas de geometría con papel y boli, que creo que es algo más visual, a verlos en un ordenador. Intentar que el ordenador dibuje con la función de la pirámide de base de 5 centímetros cuadrados que hemos calculado. Eso va a afectar muchísimo. Lo demás, también la forma de evaluación. Ya hablamos que hay muchas inseguridades, muchos nervios, sobre todo en torno a estas asignaturas del ámbito STEM. La forma en la que evaluamos va a afectar muchísimo a eso. Si todos se lo juegan a un examen que les puede salir mal por un cálculo, va a crecer la ansiedad hacia esa asignatura y por mucho que me guste, la voy a abandonar. También el nivel de exigencia que tienen estas niñas, ya sea por conseguir una beca, porque quieren sacar muy buenas notas, les va a afectar. El clima del aula también es algo bastante importante, esto ya en cualquier asignatura que podamos pensar, y también la percepción de sentido de lo que se aprende. O sea, todos hemos visto lo típico de ¿para qué me va a servir en mi día a día la regla de 3? ¿Para qué me va a servir hacer una derivada, una integral? Bueno, pues creo que es interesante que los profesores les hagamos ver para qué les va a servir eso. Yo cuando he dado clase en alumnos de primaria y más de secundaria y bachillerato, pues al final lo que aprenden en bachillerato no lo van a usar en su día a día, pero ni lo de matemáticas ni lo de lengua y literatura. Pero sí que es importante como base para otras cosas que van a estudiar a futuro. Entonces, si ahora, por ejemplo, que inteligencia artificial está tan de moda, hay tanto auge, todas las empresas lo están utilizando, si cuando enseñamos en matemáticas hablamos de derivadas, las intentamos relacionar con el concepto de red neuronal, no explicar qué es una red neuronal, sino que si estudian inteligencia artificial van a tener que saber de redes neuronales, y las redes neuronales hay una parte de ellas en las que se utilizan derivadas, por ejemplo, se me ocurre, o a la hora de enseñar física y enseñar todo el sistema de fuerzas y vectores y demás, se puede relacionar con que si yo en el futuro voy a desarrollar un videojuego, necesito desarrollar la física de ese videojuego y las fórmulas que estoy aprendiendo del cálculo de la fuerza normal me va a servir en el futuro. ¿Vale? Entonces es importante pues la percepción de que lo que yo estoy aprendiendo me va a servir para algo en el futuro. El informe muestra que una experiencia de aprendizaje positiva se va a asociar con mayor confianza y menor ansiedad, mientras que experiencias más tensas o frágiles restringen la continuidad en STEM. Esto es clave, porque el aula no es solo un espacio de contenido, es un espacio donde se construye identidad. Y creo que si todos los que nos dedicamos a docencia pensamos de todos los alumnos y alumnas especialmente que hemos tenido a lo largo de los años, seguro que se nos ocurre una persona que perfectamente podría haber estudiado un grado más técnico, una formación profesional más técnica y no lo hizo por tema de inseguridad. Luego, además, pasamos al bloque del contexto familiar, que es analizar en el informe, y aquí aparece algo bastante relevante. Las expectativas familiares influyen directamente en la construcción de intereses y aspiraciones. No siempre de forma explícita, muchas veces va a ser de forma implícita. ¿Cómo? Pues a través de mensajes tipo esto es difícil, esto no es para todo el mundo, mejor algo más seguro, esto también lo hemos encontrado muchas veces, es que a ti los números no se te dan bien, es que te pones muy nerviosa, o porque no estudias lo mismo que tu prima, tío, X familiar. Ese tipo de situaciones, ese tipo de mensajes van calando en la persona, igual que el mensaje contrario. O sea, el mensaje contrario, si yo le hago ver a la persona que sí, que está hecho para justamente eso que quiere hacer, eso que yo creo que tiene sentido, y le apoyo de esa manera, que es lo que se conoce como el efecto Pigmalión,
que el efecto Pigmalión, para quien no lo sepa, es un fenómeno psicológico donde las altas expectativas que una persona tiene sobre otra van a influir en su rendimiento mejorándolo. Es decir, si yo confío en que esa persona puede hacerlo, es muy probable que lo pueda conseguir. Bueno, pues aquí tenemos los mensajes contrarios. Entonces, el informe señala que el capital cultural y científico familiar tiene un impacto claro en la configuración de trayectorias STEM. Esto no significa que una familia determine el futuro, pero sí que influye en lo que se percibe como posible. Como he comentado al inicio, es más probable que aquellas niñas en las que alguno de sus progenitores se dedique al ámbito STEM, es mucho más probable que elijan ese camino. ¿Por qué? Porque ese progenitor tiene sentido o tiene más facilidad para adentrarle en ese mundo. Yo ahora mismo no tengo hijos, pero a mí me gusta en el futuro, si tengo hijos, intentar enseñarles pues, a programar desde pequeños, a meterles en programas de robótica, a desarrollo de videojuegos, lo que sea relacionado con tecnología, para que ellos no lo vean como algo lejano, como algo muy complicado. Y ya, para seguir con el siguiente bloque es la experiencia escolar, que hay una idea muy potente en el informe, que es que la experiencia de aprendizaje no es un telón de fondo, es un mecanismo activo. ¿Qué es lo que va a hacer este mecanismo? Pues puede reforzar la confianza o puede debilitarla. Puede abrir posibilidades o puede cerrarlas, como ya he comentado anteriormente. Va a depender de todo ese contexto que se encuentre el alumno, tanto en el aula como en todo el centro educativo. El informe muestra que cuando la experiencia educativa es coherente, la identidad STEM se va a consolidar y cuando es inconsistente o negativa, esta identidad se debilita. Y esto tiene una consecuencia directa, que las decisiones futuras no se toman en el momento de elegir, se construyen mucho antes. O sea, todos igual nos hemos encontrado ante la típica situación de ¿y qué hago ahora? Termino bachillerato y ¿qué estudio ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Trabajo? ¿Por dónde me voy? Y es un momento en el que no sabes qué hacer, que te lo venden como la decisión más importante de tu vida. Yo a todo el mundo que se ha sentido agobiado ante esa situación les he dicho que no es la situación más importante de su vida, que tiene muchos años por delante, que te puedes equivocar, que puedes empezar un camino y cambiarlo cuando tienes 40 años, pero sí que este tipo de identidad STEM se va forjando mucho antes. Y al llegar a los 18 y tomar esa decisión, si se me ha debilitado esta identidad STEM, ya sé que por ahí no voy a ir. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con medicina. La gente que quiere estudiar medicina no toma la decisión en ese momento, sino que viene de mucho atrás. Y ya analizando todo el informe, vemos que el sistema educativo no es neutral, va a producir resultados. Y estos resultados se van a traducir en confianza o inseguridad, en interés o desvinculación y en continuidad o abandono. Y esto es clave, porque ya no hablamos de decisiones individuales, hablamos de cómo el sistema va a configurar esas decisiones. Y hay muchos centros educativos que sí que lo trabajan muchos, pero otros no tanto. Depende mucho el centro educativo, los recursos que tenga, el número de alumnos, el profesorado si está involucrado o no. Influyen muchos factores en cada uno de los alumnos. Entonces ya para terminar el episodio de hoy, vemos que hoy hemos visto algo fundamental, sí, que es que la identidad STEM no se construye en soledad, sino que necesitamos del entorno, se va a construir con este entorno, y este entorno va a tener un nombre que es escuela, familia y todo el sistema educativo. Ya sabemos que el sistema educativo es muy complicado de cambiar, es algo bastante rígido, lleva bastantes años así, no tiene pinta de que vayamos a pasar a un sistema educativo que no se base en resultados, pero lo que sí que podemos cambiar son las escuelas. Y si no somos directores, jefes de estudios o personas que tengan un cargo de responsabilidad y de toma de decisiones, siempre vamos a poder cambiar cómo manejamos en nuestra clase. Todo, no solamente los profesores de matemáticas, sino que la tecnología se puede insertar en todas las asignaturas.
Creo que la inteligencia artificial generativa ha abierto una puerta a una herramienta bastante interesante que podemos utilizar. Se me ocurre, por ejemplo, en asignaturas de historia, en asignaturas de literatura, en la que yo cojo una herramienta de IA generativa y le diga que se comporte como X escritor, X personaje de libro, X personaje histórico y que los alumnos interactúen con él. Creo que es una manera de introducir la tecnología que hace que el alumno se involucre más en el aprendizaje. Lo mismo que he mencionado antes, en matemáticas, en física, hay muchas partes que podemos realizar simulaciones en un ordenador, de manera que los alumnos vean en qué se traduce esa función, en qué se traduce esa ecuación, en qué se traduce el cálculo de esa fuerza. Y eso es tarea de los profesores y es tarea de la escuela. Y por último, las familias. O sea, te animo a que si conoces a alguna niña en tu entorno, ya sea tu hija, tu sobrina, tu prima, tu nieta, que intentes involucrarle en este mundo STEM. Hay posibilidades para todos los niveles, desde talleres como he mencionado, hasta ahora hay un montón de juegos educativos, hay incluso videojuegos que te enseñan a programar. Creo que para cualquier persona, para cualquier edad, siempre hay una manera de poder introducirlo. Y ya para despedirme, en el próximo episodio ya voy a terminar con el análisis de este informe y voy a entrar en un momento clave, que es la orientación, que es ese punto donde se va a traducir en la decisión que va a tomar la alumna. Y esta orientación es clave, y esta orientación no la realizan solo los orientadores de los centros, sino que creo que todos en algún momento somos capaces de influenciar a alguna de estas personas. Soy Sandra, esto es Rise Up Tech Women. Si este episodio te ha hecho ver la educación de otra perspectiva, compártelo, porque creo que entender el sistema es el primer paso para transformarlo. Me tienes en LinkedIn como Sandra Garrido Romero, podéis conectarme, podéis escribirme un mensaje. Si queréis hablar conmigo en el podcast, decírmelo y lo organizamos también y hablamos, porque creo que hay muchas conversaciones que pueden ser interesantes. Y si no utilizáis LinkedIn, también estoy presente en Instagram. Mi usuario en Instagram es Sandra_G Romero. Lo mismo, estoy abierta a hablar, que me mandéis un mensaje, que conectemos y hablemos sobre estos temas. Si se os ocurre algún tipo de colaboración conjunta, abierta a ello. Y nada, me despido hasta el próximo mes. Nací del rayo y de la tormenta. Se acerca el final de abril, lluvias mil, no tanto, pero no puede faltar una semana más don Guillermo Antón, el profesor productivo. ¿Qué nos traerá hoy? ¿Qué nueva sorpresa? En fin, muy buena, Guillermo, ¿qué tenemos? Buen día, Luis. Aparcamos esta semana las noticias de la IA y las novedades de herramientas para atender algunas de las preguntas recibidas por mail o a través de los cursos que tutorizo en varias plataformas, que van aumentando cada año tanto en variedad como en ediciones. Y como ya no tengo abuelas que me digan lo bien que trabajo, os traigo algunas reseñas de los cursos de Udemy, que tienen muy buenas valoraciones y siguen siendo referencia del uso de IA en tareas docentes. Y una anotación, así como las preguntas las cambio un poco para eliminar nombres o detalles que no aportan nada, las opiniones de Udemy son transcripciones literales que se pueden leer en las páginas de los cursos. Vamos al lío. Buenas tardes, Guillermo. Estoy intentando comprobar dónde puedo compartir un enlace público para el Storybook, pero no consigo verlo. Tal vez tenga esta funcionalidad limitada. La única opción que me aparece es descargar en PDF. Muchas gracias. Hola. Es confuso porque muchas cuentas gratuitas sí que lo tienen y no hay ninguna razón ni ninguna comunicación oficial de que lo hayan cancelado. No creo que sea un tema de suscripción. En otros casos puede ocurrir como a ti, que no está, y es muy posible que te ocurra por usar una cuenta corporativa, las cuales tienen ciertas limitaciones. En primer lugar, deberías probar usar otro mail personal de una cuenta de Google e intentarlo de nuevo. Y a veces también funciona descargando la app para el móvil y ahí sí que aparece la opción de Storybook y se pueden crear. El curso estuvo sumamente estructurado y con contenido explicativo de calidad. Ciertamente, abarcaron gran parte de las tareas diarias de un profesor. Me gustó que las sesiones fueron hechas con material corto, explicaciones claras y concisas. Para hacer un curso de 5 horas es bastante completo.
He intentado hacer un artefacto con una actividad de escucha de una canción en inglés en Claude, para que los alumnos completen los huecos de la letra. He proporcionado el código de inserción de YouTube, pero no consigo que el vídeo quede embebido. Después de varias interacciones, lo máximo que pude hacer Claude es proporcionar un enlace que lleva al alumno fuera de la actividad, en lugar de insertar el vídeo dentro de esta. Los artefactos, tanto los de Gemini como los de Canva, son muy potentes, pero aún tienen capacidades limitadas. No generan imágenes, por ejemplo, salvo algunas vectoriales sencillas, no generan archivos y ni tampoco pueden generar sonidos ni interaccionar con voz. Bueno, algunas limitaciones de sonidos sí, pero en general, sonidos así más complejos no. Claude tiene acceso a Internet y puede hacer búsquedas como las de un vídeo y puede recuperar la letra de una canción. Pero de momento no puedes integrar todo esto dentro del artefacto, lo siento. Es muy posible que en el futuro todas estas cosas sean mucho más sencillas y se amplíen estas posibilidades. Es un curso muy completo, con multitud de recursos y herramientas que nos puede ayudar a los docentes a innovar en el aula de una forma rápida y fácil. Del mismo modo, el profesional lo expone todo con coherencia y desde la ética de uso para no caer en el plagio, las falsas informaciones o errores comunes. He aprendido mucho y voy a usar muchas de las herramientas que he conocido, puesto que ya uso otras muchas tantas de las mencionadas. Os lo recomiendo un montón. Buenas tardes. Tengo una duda acerca de si es posible utilizar el contenido de un podcast de Spotify, al igual que se puede utilizar la transcripción de un vídeo de YouTube. Hola, pues de momento ChatGPT no permite subir archivos de audio para transcribirlo. Tampoco puedo acceder con la URL del episodio o el enlace del episodio porque necesita la transcripción para procesarlo, lo cual aparece de forma parcial en algunas plataformas y en algunos episodios. Gemini sí que te permite transcribir archivos, si no son muy largos, y también algún modelo chino, aunque ahora mismo no recuerdo cuál. Lo que yo recomiendo es, primero, descargar el audio del podcast, normalmente en formato MP3. Spotify creo que no permite la descarga, pero, por ejemplo, iVoox sí que tiene esta opción. Este archivo en MP3 lo subes directamente a NotebookLM y allí se transcribe automáticamente. Y lo puedes procesar para generar todo tipo de materiales derivados, para hacer resúmenes, para hacer un acta o para transformarlo en algún otro material usando el estudio. En el blog hay un artículo que explica cómo hacerlo con las reuniones grabadas para transformarlo en actas o informes, pero el procedimiento para cualquier otro MP3 sería el mismo. Mira el reflejo sobre la fuente. Vi que era un paria parear a la gente. Busqué el calor de un hogar sincero, pero el desprecio fue mi sendero. ¿Por qué me hiciste tan desdichado? Si el corazón no me lo has dado. ¿Por qué me hiciste tan desdichado? Si el corazón no me lo has dado. La app Suno para crear canciones me crea diferentes canciones con diferentes estilos musicales de 20 segundos y alguna canción de 1 minuto, pero canción completa no me crea. Cuando le digo canción completa me deriva a la opción de pago. ¿Es así? Pues Suno ha sacado hace poco la versión 5 y en algunas ocasiones te hace algunas breves canciones de 20 segundos que sirven de muestra y las hace con esta versión, aunque te aparece una etiqueta que te lo comunica, a veces nos despistamos. Y si intentas extenderla te dice que debes suscribirte y pagar, claro. Pero con tu cuenta gratuita deberían aparecerte también otras 2 canciones de más duración, de unos 2-3 minutos, hechas creadas con una versión anterior de Suno. Si estás usando la versión antigua y la canción te sigue saliendo corta, es porque probablemente has metido una letra muy breve o porque en las instrucciones le has dicho que saque algún formato más breve. Me ha gustado mucho. Proporciona gran variedad de herramientas con una explicación breve y amena y con consejos y ejemplos de utilización. Me ha resultado muy útil. Me gustaría poner mi propio avatar en un video. ¿Alguien me puede decirme los pasos desde la inteligencia artificial? Hola, la forma más sencilla ahora es hacerlo en 2 pasos. 1. Crea tu avatar a partir de una foto tuya con Sora o con Gemini Nano Banana.
Hay un artículo en el blog sobre esto. Segundo, usa una herramienta para animarlo y sincronizar el audio con el movimiento de la boca. Hay muchas de ellas y en el blog, por ejemplo, te comento artículos para Edra y BitNote, pero en las cuentas gratuitas hay límites de tiempo de unos 30 segundos. Edra también te permite crear el avatar dentro de su plataforma a partir de tu foto y el mismo vídeo en su... Pero la imagen tendrá más parecido a ti si lo haces con Nano Banana. Espero que te sirvan estos consejos y crees un avatar chulo para tus clases. Recomendadísimo. Apto para niveles intermedios a avanzados de IA. Le agradezco infinitamente al profesor por maravillosa, detallada y contundente presentación rica en herramientas para optimizar la productividad a la hora de crear clases. Inclusive la información es aplicable a otros campos en los cuales no necesariamente implica la docencia. Un 20% del contenido lo aplicaba, pero no de una manera ordenada. Y el 80% es conocimiento nuevo y que sin duda alguna aportará un gran valor a mis clases y me ahorrará mi recurso más preciado, el tiempo. Enhorabuena, se ha ganado un fiel seguidor. Cada episodio mejor que el anterior. Muy claro, preciso y bien documentado. Bueno, y con estas magníficas palabras de un participante de uno de los cursos de Udemy, me despido por hoy. Como siempre, os animo a enviarme cualquier pregunta o duda que tengáis sobre el uso de la IA en educación y también se las podéis pasar a Luis por mail o por comentarios del episodio y él me las envía. Por supuesto, no sin antes recordar de nuevo que no solo podéis mandar dudas, sino que estamos esperando también que mandéis actividades con inteligencia artificial que hayáis realizado con éxito dentro de vuestras aulas. Creo que sería un buenísimo ejemplo para toda la gente que está empezando o que quiere aprender un poquito más. Nosotros, los primeros. Y Guillermo, sobre tu consultorio, ¿qué decir? Enhorabuena por tus respuestas y enhorabuena por tus reseñas. Mientras tanto, ya estamos esperando a que llegue la semana que viene para escucharnos de nuevo. Hasta la próxima semana. Nos escuchamos en el próximo episodio. Humo y olvido sobre la balsa. La vida humana siempre es falsa. Soy el ayudante del plomero. Tenía el presentimiento de que iba usted a venir. Al plomero lo tiene usted allá en aquel rincón. Puede ir abriendo ese paso con el martillo. Una semana más llegamos al final del episodio, así que nos vamos con los acertijos peliculeros. La semana pasada escuchábamos... Puedes cuestionarlo todo, pero nunca sabrás nada con certeza. Hay cosas que se saben con certeza. ¿Por ejemplo? Sé qué sonido hará eso al darle golpecitos. Y sé lo que sentiré cuando levante eso. ¿Lo ves? Certezas. Es la memoria que se da por sentada. ¿Sabes? Aún recuerdo bastante. Siento el mundo. Se trataba de la película Memento, dirigida por Christopher Nolan en el año 2000. El ganador de esta semana es Leonardo Piris, de Matalascañas, en Huelva, que se va a llevar a casa el libro ChatGPT para profesores en su edición recién revisada de Guillermo Antón. ¡Enhorabuena, Leonardo! Y para esta semana... ¡Qué horror! Tener que decidir a estas alturas quién se queda arriba y quién abajo. No sería necesario decidirlo, señor presidente. La selección la hará un cerebro electrónico, un simple computador capaz de descifrar los factores de juventud, salud, grado de fertilidad, inteligencia y una media de habilidades necesarias. Como es lógico, es absolutamente necesario que los hombres que forman nuestro gobierno estén incluidos en él para imponer los principios fundamentales de orden, paz y tradición.
Si la sabes, envía tu respuesta al correo podcast@educacion@gmail.com o un mensaje privado a las cuentas de este programa en Blue Sky, X, Instagram o Facebook. Y si eres el primero o la primera en acertar, te enviamos a tu dirección postal uno de estos 2 libros, ChatGPT para profesores o Notebook LM para profesores, los 2 de Guillermo Antón. Estamos en vuestras plataformas de podcast favoritas y en YouTube. Recuerda en estos días que errar es de humanos, pero echarle la culpa a los demás es más humano todavía. Moderad vuestro entusiasmo y que la luz eléctrica, si hay, os acompañe. Adiós. Winners, good, that is the time.